Saludos, soy el pastor Pablo Silverio y vamos a tratar un tema hoy muy importante, un tema que ha traído mucha discusión, mucha tristeza, muchos problemas dentro del mundo cristiano. Es el tema que tiene que ver con si una persona se divorcia, si se puede volver a casar. Muchas personas hacen la pregunta, bueno, me divorcié, circunstancias me llevaron al divorcio, y ahora la pregunta que se hacen de manera muy incisiva es si se pueden volver a casar de nuevo. En esta serie de videos que vamos a hacer concerniente a este tema, van a ser varios videos, posiblemente 4, 5 o 6 videos que voy a hacer hablando acerca de este tema importante, y voy a procurar darle respuesta a esa pregunta inquietante que tienen muchas personas. Yo personalmente encuentro que muchas personas hablan de este tema y pienso como que el tema nunca ha sido abordado de la manera correcta, es decir, como debiera ser abordado. Pienso que básicamente a través de los siglos las personas han tomado como una misma, es como si fuera una misma premisa, como para hacer un análisis en cuanto a este tema, que es muy importante, porque es un tema que, como dije, trae mucho sufrimiento, mucha discusión, donde no se sabe si es mejor haberse quedado en un matrimonio que no sirve por razones amplias que vamos a tratar después en esta misma serie de videos, o mejor estar, vamos a llamarle, divorciado, con un grupo de gente encima, ofendiéndote, que tú eres una persona que ya, tú eres un adúltero, que tú eres una persona que no va al cielo porque te divorciaste, porque te casaste. Yo pretendo, con toda humildad, traer un poco de luz a este tema que desde mi punto de vista no ha sido tratado de manera correcta. Yo pienso como que no se ha utilizado la Biblia en su contexto. Es importante entender algo. Para una persona comprender algunos temas de la Biblia, o casi cualquier tema de la Biblia, se requiere que la persona procure el contexto, tanto el contexto histórico como el contexto bíblico. A veces, por uno tratar un tema sin considerar el contexto histórico, cometen muchos errores, porque no sabe la razón por la cual en algunas ocasiones se dijeron algunas palabras fueron dichas, y usted desconoce el contexto de por qué pudieron haber sido dichas esas palabras, y eso lo llevaría a usted a conclusiones erróneas. De modo que nosotros vamos a tratar este tema que básicamente se encuentra en la Biblia. Es poco lo que la Biblia habla concerniente a los problemas maritales, es muy poco. La ley de Moisés tiene sus planteamientos, ¿verdad?, en forma de ley, y en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, pocas veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla concerniente a este tema. Solamente el tema es abordado, pienso que unas 3 veces es abordado, pero el tema es abordado por circunstancias que se estaban dando en el momento, y por lo tanto se trajo solución a esas circunstancias que estaban pasando en ese momento. No es que no es que este tema la Biblia lo trata en el sentido de, bueno, vamos a abordar todos los problemas que tiene el matrimonio. No, la Biblia no hace eso. La Biblia habla en cuanto a las circunstancias que se presentaron en el momento, y hubo que actuar, y hubo que hablar, y hubo que decir, y por lo tanto ese es el punto, ¿verdad? Reitero, no es que la Biblia toma, por ejemplo, un capítulo o 2 capítulos, porque ahora va a hablar de todos los problemas del matrimonio, ni mucho menos. No, la Biblia no hace eso. Y yo pienso que el no entender eso es lo que ha hecho en parte que mucha gente no entienda esto. Yo no soy el gran maestro que digamos, pero creo y no me creo equivocado cuando pienso que el tema no se ha tratado de la manera correcta. Vamos a comenzar en lo que llamamos el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32.
Ahí vamos a comenzar, conociendo que el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, aborda también el tema, pero que todo forma parte del mismo tema, porque mucha gente lo tratan a veces como si fueran temas diferentes u ocasiones diferentes. No, todos son trozos de la misma conversación y de la misma doctrina que el Señor Jesucristo estaba enseñando en su momento. Por ejemplo, se cita en Marcos, como dije ahorita, Marcos 10 y creo que Lucas 16 aborda básicamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlas de entrada para esta consideración. Es Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Escuchemos las palabras del Señor según las registra Mateo. Dice: también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esa era la enseñanza que el Señor Jesucristo venía enseñando en su momento en el pueblo de Israel. Hay algo importante que vamos a ver, ¿verdad? El contexto, es decir, una serie de cosas o de enseñanzas que el Señor Jesucristo estaba haciendo aquí en este capítulo 5 y donde incluye esto que ya leímos nosotros. En ese mismo capítulo 5 de Mateo, por ejemplo, porque es importante para que podamos entender entonces las palabras de Jesús. Es decir, en parte las podamos entender si entendemos aquí Mateo, por ejemplo, Mateo 5, 21. El Señor Jesucristo dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Muy importante, es importante porque muchas personas aquí se confunden. La primera confusión viene en estos textos ya que hemos leído, y vamos a leer otros más, en que mucha gente dice que el Señor Jesucristo estaba haciéndole como que estaba perfeccionando la ley, o que el Señor Jesucristo estaba añadiéndole cosas a la ley. Y ese es el primer error que se comete cuando uno estudia la Biblia. El Señor Jesucristo no estaba añadiéndole absolutamente nada a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo estaba dándole aplicaciones más profundas a la palabra de Dios, y en algunas partes corrigiendo de manera directa las enseñanzas que ya los antiguos habían enseñado. Es decir, los rabinos habían enseñado cosas que no tienen que ver nada con algunas cosas con la palabra de Dios, pero otras solamente se trataban de manera muy superficial, como por ejemplo eso que dice el Señor Jesucristo ahí, ¿verdad? Que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Cuál es el problema aquí? El asunto es que el Señor Jesucristo profundiza más, porque el sentido común, claro, el mismo sentido común, el ser un hombre espiritual, usted se va a dar cuenta que sencillamente la aplicación que se le estaba dando a este texto de la ley estaba muy corto con relación a su significado. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que cualquiera que se enoje. Usted preguntará, bueno, cualquiera que se enoje. Una gente que se enoja contra su hermano, entiéndese que Cristo dice contra su hermano porque está hablando en el contexto judío, donde eventualmente todos, o en teoría todos, son hermanos, ¿verdad?, en la fe. Por lo tanto, entonces, contra su hermano, que se enoje contra su hermano. ¿Qué le parece a ustedes? Que de repente una persona puede estar enojado con su hermano y pensar en su corazón cosas malas, un odio, y vamos a llamarle llegar a un odio de muerte, a un odio donde quisiera verlo muerto. ¿Se entiende? Entonces, a este tipo de cosas el Señor Jesucristo se refirió, porque si tú no cometías un homicidio, bueno, no había ningún problema. Pero si tú en tu corazón odiabas a tu hermano hasta el extremo de quererlo ver muerto, y que si no fuera por qué,
Si la ley no dijera eso, tú lo mataras. Entonces las intenciones del corazón, el Señor Jesucristo la trajo aquí a la aplicación del texto, de no matarás, ¿verdad? Por lo tanto, cuando la Biblia dice, oísteis que fue dicho, ve, no está citando básicamente las escrituras, sino que lo que está es criticando y condenando y ampliando la interpretación que los maestros daban a esos textos en ese momento de la historia. ¿Cierto? Muy bien. Por otra parte, el versículo 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Fue dicho que no cometerás adulterio. Entonces, muy bien, ahora, ahora, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nótese que el Señor Jesucristo lo que le está dando es más finura y una aplicación más profunda a la ley, en crítica con lo que enseñaban los maestros de la época. Por eso que él dice en varias partes de este capítulo, oísteis que fue dicho, porque se está hablando de la interpretación que daban los rabinos en ese momento de la historia. Es de eso, ese es lo que el Señor está abordando. Por ejemplo, no cometerás adulterio. Bueno, pues entonces si tú... adulterio, según ellos lo veían en la cuestión que tiene que ver con la ley de Moisés. Bueno, que no vamos a entrar ahora. Adulterio. Entonces, si tú no cometías adulterio, entonces ya, no cometerás adulterio. Ese es el mando, no cometerás adulterio. Pero si tú veías a una mujer y tú con la vista, la lascivia, el profundo deseo, ¿verdad? Estas bajezas humanas que tenemos, tú la codicias, tú la desnudas, y hasta te masturbas pensando en ella. ¿Qué pensará usted de esto, amigo mío? Que usted tiene que pensar, bueno, espérate, aquí se está tratando de que el texto tendría una aplicación más profunda. ¿Qué le parece a usted que una mujer usted la vea? En este caso, sobre el fundamento del adulterio, mujer casada o usted casado. Entonces usted la desee tanto que en su mente usted se hace un cuadro con ella. Entonces el Señor Jesucristo está aplicando ese texto a más profundidad. No es solamente que tú no te acuestes con ella, sino que si tú piensas de ella de esa manera que te estoy diciendo, tú estás cometiendo adulterio en tu corazón. Es un poco más fino el razonamiento del Señor Jesucristo concerniente a lo que los rabinos del momento enseñaban. Esa es la parte importante aquí. Y es lo que él está criticando o dándole verdad. No a la Biblia. Él está dándole aplicaciones más profundas a la misma ley. No es que él está cambiando, el Señor no está cambiando, no está añadiendo, no está haciendo nada. Una aplicación correcta o una aplicación más profunda. Como veremos, por ejemplo, en este otro texto que se encuentra en el versículo 43. Por ejemplo, en el versículo 43 el Señor dice, oísteis que fue dicho, otra vez, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces dice el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? El Señor no está haciendo, ni está añadiendo, ni está poniendo, no. Aplicación profunda y sobre todo corrigiendo lo que se decía. ¿Qué era lo que se decía? Lo que se decía era lo siguiente, lo que se decía era, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y sobre el fundamento de aborrecerás a tu enemigo son las palabras que siguen del Señor Jesucristo. Pero yo les digo a ustedes, amad a vuestros enemigos. Hay un punto importante aquí que poca gente lo toma en cuenta y es que las Escrituras en ninguna parte dicen, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Atrás, en los libros antiguos, lo que dice es, amarás a tu prójimo. No dice, aborrecerás a tu enemigo. Sino que esas palabras de último, aborrecerás a tu enemigo, son palabras añadidas por las personas, los rabinos del tiempo. Y así vivían los judíos, pues amando al prójimo, en teoría, y aborreciendo al enemigo.
cuando realmente la misma ley de Moisés no decía aborrecer a los enemigos. Tomamos en consideración este asunto porque es importante que entendamos que el Señor Jesucristo lo que está haciendo aquí es abordando las escrituras como es decir, la interpretación que le daban a las escrituras los rabinos del momento. No era reinterpretando la Biblia, no, ni era tampoco añadiendo a la Biblia, no es eso. Es lo que está trayendo a colación es aquello que se había dicho, oyeron que fue dicho. Lo que ellos enseñaban, cómo lo enseñaban. El punto estaba sobre la enseñanza, sobre la aplicación de esos textos, cómo ellos aplicaban esos textos. Muy bien. En ese contexto es que aparecen las palabras de Mateo capítulo 5, ¿verdad? En el versículo 31 y en el versículo 32. Es en ese contexto, dice que fue dicho. Por lo tanto, en el versículo 31 él dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. También fue dicho. Pero ¿es eso lo que la Biblia dice? No es eso lo que la Biblia enseña en el Antiguo Testamento. No es eso. Eso es lo que ellos están enseñando en la época del Señor. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a leer de nuevo el versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Entonces, lo que ellos están haciendo es haciendo vamos a llamarle una mala aplicación, porque ellos están centrando la enseñanza del Antiguo Testamento en lo que tiene que ver con dar la carta de divorcio. El problema estaba en dar la carta de divorcio. No se calculaba la razón por la cual yo me divorciaba, sino el punto estaba que yo diera la carta de divorcio. Con tal de yo dar la carta de divorcio, entonces no importa, yo la repudio, le doy su carta de divorcio, ya yo cumplí. Aquí no importan las razones. Ese era el contexto histórico. En el momento que nuestro Señor Jesucristo llegó aquí, eso era lo que estaba pasando por la dureza del corazón de esas personas. No me gusta, no la quiero, vi otra más bonita. De manera que entonces, ¿cuál es el problema aquí? No tengo razón alguna para divorciarme de ella. No tengo razón alguna. Pero con tal que yo dé la carta, ya yo cumplí. Ya yo no tengo ningún problema con la ley. Porque, ¿verdad? Los rabinos habían enseñado, cualquiera que repudie, no la quiero, a su mujer, dele carta de divorcio. Reitero. Entonces, se llevó básicamente el mandamiento, ¿verdad? O la doctrina o la enseñanza se llevó al mero hecho de usted dar la carta de divorcio. ¿Dio la carta de divorcio? No hay ningún problema. No hay ningún problema con la razón por la cual usted la repudió. No me gustó, no la quería, vi otra más bonita, me quemó la comida, lo que fuere. Pero yo no tengo ningún problema porque yo le di su carta de divorcio. Ese es el punto. Por eso entonces el Señor Jesucristo dice aquí, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, aquí pone una excepción, a no ser por causa de, aquí pone una excepción, porque causa habría para poderse divorciar. No se trataba de yo le doy una carta de divorcio y ya, no, razones podrían haber para divorciarse. Pero el Señor dice, bueno, a no ser por causa de fornicación, le dijo eso en su contexto, porque el Señor Jesucristo aquí tampoco no está abordando todos los problemas que hay, por ejemplo, que hay en el mundo, ni siquiera los mismos problemas de Israel. No está abordando todos los problemas de matrimonio, pero en su contexto le está diciendo a ellos, a menos que no sea por causa de fornicación, hace que ella adultere. Es decir, porque usted de manera legal no se está divorciando de ella. Usted continúa porque usted no tiene una razón por la cual usted pueda repudiarla de manera legítima, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hasta el extremo que si usted a ella la odia de esa manera y la despide de su casa, entonces usted la está dejando de manera moral atada a usted en su matrimonio. ¿Por qué? Por el motivo de que usted no tenía razón alguna para divorciarse de ella. Es importante también otro punto aquí que pienso que la cosa se confunde demasiado y es, dice el Señor Jesucristo, a menos que no sea por causa de fornicación, es decir, da una causa, por esta causa sí. Por esa causa sí. No se trata de que usted le dé una carta de divorcio y ya, no, que usted tiene que tener una causa
Y la causa que le doy es fornicación. Eso en su contexto, ¿verdad? Porque es importante entender el contexto. Yo no pienso que la ley le permitiera más a un maestro judío que llegara hasta aquí. No creo que le permitiera más de ahí. No lo creo. No creo que no. No creo. De manera que le dice, hace que ella adultere. Que ella adultere. Pero es importante esto. Miren por qué. Porque el asunto es que después lo vamos a ver a más amplitud. Cuando toquemos entonces a Mateo capítulo 19 y Marcos capítulo 10 y el mismo Lucas, creo que tal vez Lucas no, pero que lo toquemos ahí. El punto entonces es, bueno, ok, el Señor Jesucristo da una excepción y dice que si tú la despides de tu casa, allá en su contexto judío, y ella se casa con otro, ella comete adulterio. Pues claro, porque usted sin razón alguna, usted la repudió y usted la despidió y usted se divorció de ella. Ahora, si esa mujer, vamos a llamarle, que fue repudiada, y ella se va y se casa, y ella se casa con otro hombre, el texto no quiere decir que la mujer entonces estaría, por ejemplo, en adulterio toda su vida. No, sino que dice que adultera. Claro, adultera porque desde un punto de vista moral, ella continúa porque el esposo no la divorció a ella por una razón justa, como esta que el Señor Jesucristo le está planteando a ellos aquí. Es importante que se da una salvedad. Es importante que se entienda que hay una salvedad. En este texto, en este contexto histórico bíblico, hay una salvedad. Es decir, hay una razón legítima aquí. Se plantea una razón legítima por la cual, en su contexto, vuelvo y reitero, donde usted podría repudiarla y eventualmente darle carta de divorcio, se divorció de ella. Pero tiene que tener una razón legítima. Ahora bien, la palabra que el Señor Jesucristo utilizó fue la palabra porneia, o bien sea fornicación. La palabra fornicación. La palabra fornicación es una palabra amplia, de un sentido genérico, y esta palabra fornicación puede referirse a prostitución, a homosexualidad, lesbianismo, bestialidad, incesto, fornicación espiritual y de hecho también adulterio. Sí, de hecho también adulterio, claro. La palabra fornicación puede también referirse a adulterio. Pero hay un problema, porque aquí como que se tranca un poco el juego, porque muchas personas dicen, bueno, el Señor Jesucristo no pudo estarse refiriendo al adulterio por una razón particular. Y la razón es, según ellos, y es verdad, que la ley de Moisés castigaba el adulterio con la muerte. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo usa la palabra griega, porneia, que es una palabra abarcadora con todos esos sentidos, si el Señor Jesucristo iba a referirse, vamos a suponer, al adulterio, podía usar otra palabra para puntualizar, como la palabra moishea, que significaría adulterio. ¿Correctamente? Entonces ahí muchas personas entienden, bueno, pues entonces la palabra fornicación querrá decir otra cosa. Y a partir de ahí, por toda la historia, usted ve que se han inventado esto, que no, que fue un matrimonio entre familiares, que fue un matrimonio que sé yo qué, que fue un matrimonio esto, que fue un matrimonio aquello, y que solamente esos matrimonios podrían divorciarse, pero que los otros no, por el motivo de que el Señor Jesucristo usó la palabra fornicación, o la palabra porneia. Sobre ese fundamento, entonces, hay que aplicar entonces ese texto hay de Mateo 5, 32 y de Mateo 19, creo que 9, ¿verdad? Hay que aplicar a la palabra fornicación otras causas que no sea necesariamente el adulterio, porque vuelvo y reitero que ellos dicen, y claro, y también la Biblia dice que el adulterio era castigado con la muerte. Y por lo tanto no podía haber un divorcio por fornicación, por el motivo de que esa fornicación ahí no quiere decir adulterio. De modo que la cosa como que se enreda, ¿verdad que sí? Ahora en un video próximo vamos a ver si esto es así. Si es así, porque mucha gente está anclado ahí
y no salen porque no pueden salir de ahí, porque hay un error en cuanto a interpretación, pero que ese error en cuanto a interpretación nosotros lo vamos a ver en el próximo video. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a ver el error de interpretación en su contexto histórico y bíblico, para que ustedes vean que hay una equivocación en esa interpretación así. Pero reitero, vamos a dejarlo para el próximo video. Si usted gusta, si usted lo ve correcto, si usted cree que puede ser así, usted se suscribe para que usted tenga una notificación para cuando el próximo video sea hecho. Ya usted entonces recibe una notificación para que lo vea si usted cree que es importante para usted este tema. No está obligado a suscribirse, no está obligado a nada de eso. Pero si lo quiere hacer así, para que aproveche que los diferentes videos que vamos a hacer concernientes a este tema, usted lo puede hacer así. O de lo contrario, bueno, pues esperar, ir entrando al canal algunas veces hasta que se dé cuenta que ya el video, el otro, ya está. Bueno, pues nada, dejamos hasta aquí y esperamos que en el próximo video estemos todos reunidos o encontremos personas para que puedan escuchar. Porque, reitero, esto es un video extenso. Esto es una cosa que se va a llevar mucho tiempo porque vamos a tomar todos los puntos a través de la historia, todos los puntos bíblicos y todas las cosas. De manera que, bueno, pues hasta la próxima.